tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que estamos juntos este miércoles, qué calor tan tremendo estamos sufriendo. El Señor está con nosotros. Damos gracias a Dios por la bendición de estar aquí estudiando su palabra, dándole gracias, dejándonos que Él nos hable, nos ministre, nos muestre qué es lo que necesitamos hacer y damos gracias a Dios por ello. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos tanto, Señor, la bendición de que tú estés con nosotros, de que pase lo que pase, Señor, tú siempre nos levantarás y nos darás la victoria. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Fíjense que estamos en Romanos capítulo 13 y estamos en el versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador y para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de las consecuencias. Qué interesante. El lunes vimos de cómo el Señor nos dice que nos sometamos. Eso es lo que vimos el lunes, que nos sometamos. Dice ahí, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y a los que resisten acarrean condenación de sí mismos. Y ahora estamos viendo lo que el versículo 3 al 5 nos dice. El gobierno ha sido ordenado para promover el bien y restringir el mal. Entonces, los gobernantes no se han establecido para restringir las buenas obras. Eso es lo que tenemos que estar orando, que no nos restrinjan las buenas obras, sino que ellos restrinjan el mal, no el bien, no lo que estamos haciendo bien. Las autoridades y leyes civiles existen para restringir el mal, no para atacar a los buenos, no para comenzar a castigar a los que obedecemos. Entonces, de modo que cualquier creyente que quebrantase la ley puede esperar un castigo del Estado. Por esta razón, los cristianos debiéramos temer al Estado tanto como para obedecer sus leyes, hacer lo que es bueno y lícito, lo que la ley nos permite hacer, lo que la ley nos permite hacer. Al tener respeto y hacer lo que es bueno y lícito, nosotros como cristianos tenemos alabanza del Estado. La idea es que el creyente contribuye al bien y al buen nombre del Estado. El creyente ayuda a edificar la justicia y la verdad dentro del Estado, y por lo tanto puede ser un ciudadano de un Estado bueno y digno de elogio. El creyente recibe alabanza del Estado, se le permite vivir en paz como un ciudadano del Estado, de la República, del país que vivimos. Dice en Éxodo 22:28, no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Y eso, me está hablando fuerte en mi corazón. Y nos está hablando a todos los mexicanos. Y dice aquí en Eclesiastés 8:2, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Y Mateo 22:21 dice, le dijeron,
de César. Y él les dijo, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso lo dijo el Señor. Le enseñaron una moneda y dice, ¿a quién tenemos que pagar tributo? Y le dijo, ¿de quién es la figura que está en la moneda? Del César. Pues dale al César lo que es del César. O sea, nosotros como buenos ciudadanos tenemos que cumplir con las leyes. Como buenos ciudadanos tenemos que pagar impuestos. Como buenos ciudadanos tenemos que obedecer. Tenemos que cumplir las leyes. Porque así el mismo Estado nos puede decir que bien ha hecho usted esto. Está haciendo lo correcto en vez de venir y llevarnos a la cárcel. Entonces, tenemos que ser buenos ciudadanos. Vemos que el gobierno y la ley civil son una restricción sobre el mal. El poder del mal y la corrupción es tan fuerte que cuando los hombres no tienen ley, se lanzan en un desenfreno de egoísmo y de pecado. La historia y la transgresión de las leyes en comunidades, ciudades, sociedades y aún en familias proveen una externa evidencia. Cuando no existe el derecho y no se establecen leyes, el mal corre desenfrenado. Tenemos que orar para que esto no suceda en nuestro país. Ya estamos viendo cómo comienzan otra vez los secuestros que ya no habíamos visto en las redes sociales y estamos viendo que están secuestrando jóvenes, acaban de secuestrar a un doctor, a niños, y tenemos que orar como cristianos para que eso se pare, para que la ley busque a los culpables y busque a las personas que han sido secuestradas. Tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, dice la historia y la transgresión de las leyes es comunidad, en comunidades, ciudades y sociedades y aún en familias. La sociedad necesita desesperadamente atender a estos hechos. Dice 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, para profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponen a la sana doctrina. Fíjense que ya Pablo, en la carta Pablo a Timoteo, habla de los secuestradores, de los mentirosos, de los perjuros, de los homicidas, de los matricidas, de los parricidas. Para eso se formó la ley, no para los que vivimos en paz, no para los que ni siquiera nos pasamos un rojo o un alto o no le hacemos caso a los policías, sino a todos los que hacen el mal, a los que hacen el mal. Entonces, tenemos que entender eso, que para nosotros es una bendición tener leyes. Si ya así, con el tráfico que tenemos, y así teniendo semáforos y teniendo tantas señales, cuántos accidentes se ocurren. Imagínense si viviéramos en un desenfreno de cada quien hacer lo que mejor le parezca. Y entonces ahora vamos a ver que los gobernadores son ministros de Dios para bien, para proteger el bienestar de los ciudadanos. La autoridad civil gobierna para el bien de los ciudadanos. Este versículo sencillamente está repasando
lo que ya se ha dicho en los 3 versículos anteriores. La función del gobernante ha sido ordenada por Dios para bien y para el bienestar de los ciudadanos. En 2 de Samuel 23:3, él dice: el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Tuvimos mucho tiempo para estar orando, para que los que van a tomar los puestos de votación fueran puestos por Dios. Estuvimos orando mucho tiempo por las elecciones y ahora el Señor va a cumplir su propósito. El Señor va a hacer lo que tenga que hacer. La función del gobernante ha sido ordenada por Dios para nuestro bien, para nuestro bien. En 2 de Crónicas 19:6 dice: y dijeron a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgaréis. Y en el Salmo 2, 10 y 11 dice: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Ha de temer el cristiano romper las leyes del Estado, porque la autoridad civil está para mantener el orden. Que nosotros como cristianos podamos dar testimonio de ser buenos ciudadanos, obedientes, deseosos de ver a nuestro país crecer y ser prosperado. Tenemos que tener ese anhelo. Dice en Primera de Pedro, capítulo 2, 13 y 14. Dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Número 3. El creyente debe obedecer al Estado a causa de la conciencia, como para temer el castigo. Hay 2 razones para obedecer la ley civil: a causa de la ira, esto es, el temor del castigo por parte del Estado, y a causa de la conciencia, esto es por temor al castigo divino. Hay 2 formas en que se involucra la conciencia. Primero, se dice al cristiano creyente que Dios ha establecido el gobierno y que resistir al gobierno equivale a resistir la ordenanza de Dios. En consecuencia, el creyente tiene un principio que gobierna su conciencia: hacer un mal uso de su ciudadanía en resistir la voluntad de Dios y vivir su consecuencia. La segunda, la conciencia determina el estado del ser de un individuo. Una conciencia tranquila trae paz a la persona. Y decimos: yo tengo mi conciencia tranquila. Eso es lo que estamos viendo. Y dice la palabra de Dios en Hechos 24:16: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. En 1 de Timoteo 1:5 dice: el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de una fe no fingida. Tú y yo como cristianos tenemos que tener una conciencia tranquila de que hemos obrado bien, que somos hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres del reino, porque sabemos que somos ciudadanos de México, pero somos ciudadanos del reino de Dios. La palabra de Dios dice: nuestra ciudadanía está en los cielos.
Tenemos que comportarnos como ciudadanos del reino de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra tan importante, Señor, de ser buenos ciudadanos en la tierra y buenos ciudadanos en el cielo. Que siempre hagamos lo justo, que siempre hagamos lo que tú nos mandas en tu palabra, que siempre hagamos, Señor, lo agradable, por temor a ti y por no sufrir consecuencias en nuestra conciencia. Gracias por esta palabra, Señor, escrita por Pablo, que tengamos buena conciencia y sobre todo que demos un buen testimonio. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Qué interesante todo lo que hemos aprendido y lo que vamos a aprender. Los espero el viernes a las 6 de la tarde. Que Dios los bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.